Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje: La niña llamada Camar, de Gaza. Los detalles. La foto en esta presentación fue tomada por el periodista Alaa Hamouda y muestra a una niña de Gaza, una niña palestina, de 7 años, llamada Camar, descalza, y cargando en su espalda a una hermana herida, llamada Sumaya. La hermana menor de Camar resultó herida en los conflictos bélicos entre Israel y la Franja de Gaza. La tomé y la llevé al hospital, está muy lejos, relató Camar con determinación, revelando la valentía que deslumbró al mundo. La madre de las niñas, profundamente conmovida, expresó: es muy valiente haberla llevada sola hasta allí. Se dice que el hospital está a más de 2 kilómetros de la vivienda de las dos niñas. Las personas, allá en Gaza, creen que los que mueren en la guerra contra Israel se convierten en mártires y creen que Dios los premiará en el cielo. Desgraciadamente, la mayoría de la gente en el Medio Oriente rehúsa reconocer las enseñanzas de Jesucristo. En la Biblia cristiana, en el Viejo Testamento, Gaza es mencionada 24 veces, y la primera vez que es mencionada es en Génesis 10:19, donde se lee: fue el territorio de los cananeos, desde Sidón, en dirección a Gerar, hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, hasta Laza. Así que, el pueblo gazatí es muy antiguo. Pocos pueblos tan antiguos como Gaza todavía existen en el mundo. Para la época de Génesis 10:19, todavía no existían los israelitas o el pueblo hebreo. Abraham fue el primer hebreo, pues Génesis 14:13 habla de Abraham el hebreo, y para los tiempos de Abraham, todavía el pueblo de Israel no se había formado. El pueblo de Israel descendió del patriarca Jacob, quien fue nieto de Abraham. De esto se entiende que, desde que los israelitas aparecieron en el desierto, dirigidos por Moisés, los gazatíes siempre han estado en enemistad con los israelitas hasta el día de hoy. Es algo increíble que el Israel moderno y la Gaza moderna son dos pueblos de una misma vecindad, tanto es así que los dos juntos constituyen un área de 21.065 kilómetros cuadrados, de los cuales solo 365 kilómetros cuadrados pertenecen a Gaza. El pueblo judío había sido forzado a salirse de su tierra ancestral, de la tierra prometida, y esto fue conocido como la diáspora, lo cual ocurrió principalmente debido a la destrucción del Templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 de nuestra era. Este evento llevó a la dispersión de los judíos por diferentes partes del mundo. Y a lo largo de los siglos, enfrentaron persecuciones y expulsiones en varias regiones, lo que contribuyó a una dispersión continua. Espiritualmente, se cree que los judíos se maldijeron ellos mismos, cuando a Poncio Pilato, en Mateo 27:25, le dijeron: su sangre, la de Jesús, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Algunos puntos claves acerca de la diáspora o salida del pueblo judío de la tierra prometida son: 1. Las causas de la misma fueron, principalmente, las invasiones, persecuciones y la destrucción del templo. 2. Las consecuencias de la diáspora fueron: la dispersión dio lugar a comunidades judías en Europa, Oriente Medio, África del Norte y más allá. 3. En cuanto a la cultura y la religión judías, pese a la dispersión, los judíos mantuvieron y adaptaron sus prácticas religiosas y culturales. En cuanto al retorno del pueblo judío a Canaán, la inmigración masiva de judíos hacia su tierra original se aceleró después de la Segunda Guerra Mundial. El Estado de Israel fue proclamado el 14 de mayo de 1948. En esa fecha, David Ben-Gurión declaró la independencia de Israel en Tel Aviv. La conexión histórica y religiosa en la tierra de Israel siempre ha sido un factor importante para muchos judíos, quienes sentían fuertes deseos de regresar y reconstruir sus hogares. El 5 de julio de 1950, la ONU aprobó la Ley del Retorno a favor de los judíos.
que permitió a los judíos de todo el mundo inmigrar a lo que entonces era el mandato británico de Palestina, permitiendo a los judíos emigrar a Israel. Desde entonces, millones de judíos han regresado a Israel, incluyendo a muchos sobrevivientes del Holocausto. En varias partes del mundo, los judíos enfrentaron persecuciones y rechazos, lo que los llevó a buscar refugio en su tierra original. La tragedia del Holocausto, en la que millones de judíos fueron asesinados, impulsó a muchos sobrevivientes a buscar un lugar seguro y un hogar en su tierra ancestral. Debido al mandato británico para Palestina, los gazatíes modernos consideran que los israelíes deben desaparecer del mundo. Esto explica por qué el 7 de octubre de 2023, el grupo Hamás de Gaza cruzó la frontera hacia Israel y asesinó a unos 1.290 israelíes en un solo día. 7.500 resultaron heridos y 251 fueron tomados como rehenes. Los israelíes sobrevivientes de esa tragedia recuerdan aquel 7 de octubre como el día en que muchas vidas israelíes terminaron violentamente, y todavía, ellos dicen vivir con miedo y con la gran interrogante de ¿por qué el ejército israelí tardó tanto en llegar? Sin embargo, el grupo Hamás nunca calculó que, por cada israelí que murió, ese 7 de octubre, 32 gazatíes han muerto como consecuencia de la matanza, heridos y secuestros del grupo Hamás el 7 de octubre. Sin embargo, el mundo condena más a Israel que al grupo Hamás. En Juan 14:27 de la Biblia, Cristo dijo, «La paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy a ustedes como el mundo la da». Prácticamente, Jesús el Salvador nació, se crió y vivió en esa vecindad de Israel y Gaza. Sin embargo, muy pocas personas en esa área tienen fe en Jesús. Se estima que solo el 3% de los habitantes practica la fe que Jesucristo nos legó. En Lucas 4:24 de la Biblia, Cristo dice, «Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra». Y esta declaración de Jesús se está cumpliendo allá en Medio Oriente. En Israel y en países cercanos a Israel, rehúsan aceptar a Jesús como el Salvador del mundo. Es una lástima que esa situación esté prevaleciendo allá, pues esto permite que Satanás esté operando, llevando a cabo sus obras de matar, engañar y destruir. Pues, en Juan 10:10 de la Biblia, Cristo dice que el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que Jesús dice en Juan 10:10 hace referencia a Satanás, el cual se está aprovechando que allá en Medio Oriente, los habitantes están rechazando a Jesucristo, pues como dijimos, allá niegan que Él es el Hijo de Dios y el Salvador espiritual del mundo. También, el diablo, engañosa y maliciosamente, está desviando a las personas del mundo a que no hagan la voluntad de Dios, sino la suya. Aún a Jesús el Salvador, el diablo intentó desviarle a que no haga la voluntad de Dios, tal como se ve en Mateo 4:10 de la Biblia. Para que tengamos una idea de la astucia de Satanás, en Mateo 16:22-23, la Biblia dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle a Jesús, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero, él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo. El apóstol Pedro, en esos momentos, estaba siendo utilizado por Satanás, sin Pedro darse cuenta que el diablo lo estaba usando. El mundo entero está siendo entrenado por Satanás y sus demonios para que dejen de hacer la voluntad de Dios y haga la suya. Vemos que hoy en día, los matrimonios del mismo sexo están en aumento, lo mismo que los abortos. Todo tipo de males delante de los ojos de Dios están en aumento. Las gentes del mundo, poco a poco, van aceptando las propuestas de Satanás. Nosotros no sentimos que Satanás nos obliga a aceptar sus propuestas, así como el caballo no siente que nosotros lo obligamos a que permita que cabalguemos en él. Debemos estar atentos a la voz del Espíritu Santo de Dios, cuando nos advierte de los peligros de Satanás y demonios. El 97% de las personas, en el Medio Oriente, rechazan las enseñanzas de Jesucristo. En el relato de la ascendencia familiar de Jesucristo, en particular en Mateo 1:1 de la Biblia, se lee, estos son los antepasados de Jesucristo, descendiente de David y de Abraham. En Mateo 9:27, se lee, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces, y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. De esto se entiende que nuestro Salvador Jesús descendió del patriarca Abraham y del rey David. Los habitantes de los países que están en guerra con Israel, ellos se consideran descendientes de Abraham, a través de Ismael, el hijo de Abraham con la servidora de Sara, que se llamó Agar. La situación es que,
Las personas de los países que están en guerra con Israel, y aún, en el mismo Israel, no quieren aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que también es el Salvador espiritual del mundo. En este videoclip, grabado por el periodista Alaa Amouda, podemos ver que es algo inaceptable, que una niña de apenas 7 años de edad, tenga que estar caminando descalza, cargando en su espalda a su hermana menor, la cual fue herida en una pierna en los conflictos bélicos entre Israel y Gaza. Una niña de la edad de ella, no debería experimentar en su vida tal situación. Cuando yo todavía estaba en mi niñez, de unos 12 años de edad, accidentalmente me corté una vena de sangre de mi pie derecho con un machete o colín. La sangre salía de unos de mis dedos del pie como si fuera de una manguerita, y un primo mío, de 18 años de edad, tuvo que cargarme en su espalda, unos 3 kilómetros hacia un médico del pueblo, quien, en vida, se llamó Sigifredo Alba Domínguez. En cuanto al percance de la niña Kamar, todo lo que muchos de nosotros podemos hacer, es elevar oraciones al trono de Dios, para que esa situación bélica, entre Israel y los países de Medio Oriente se termine, y que allá, se llegue a alcanzar la paz que el Salvador Jesucristo ofrece. Sin embargo, las personas de esos países deben desear esa paz que Jesucristo ofrece y clamar por ella. Pero pedírsela al Dios de Jesucristo, y en el nombre de Jesucristo. En Mateo 7:7-11 Cristo dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen por ayuda y se les responderá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le responderá. ¿Qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Y si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a los hijos de ustedes, cuanto más el Padre de ustedes que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Esta enseñanza de Jesucristo es bien clara y sencilla. ¿Por qué hay que clamar en el nombre de Jesucristo? Porque somos pecadores delante de Dios, como se lee en Romanos 3:23 en la Biblia. Y Jesucristo es nuestro abogado delante de Dios, como se lee en 1 de Juan 2:1 en la Biblia. Para ayudas en asuntos espirituales, nosotros podemos también invocar al Espíritu Santo de Dios. Jesús el Salvador, cuando él predicaba, él nunca insinuaba o hacía sugerencias de que clamáramos o pidiéramos a él. En Juan 14:13-14 en la Biblia, Cristo ordena diciendo, todo lo que ustedes pidan al Padre Dios, en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Preste atención que Jesús no insinúa que pidamos a Él, sino que pidamos al Padre Dios. Bíblicamente hablando, los conflictos en el Medio Oriente se remontan desde los tiempos de Abraham y Sara. En Génesis capítulo 16, Sara, la esposa de Abraham, sugirió a este, que por motivo de que Sara era estéril, ella pidió a Abraham que él tenga un hijo con la sierva de Sara, llamada Agar. En aquellos tiempos Agar era propiedad de Sara, de modo que Agar no podía rehusar que Abraham tuviera un hijo con ella. Efectivamente, Agar resultó embarazada de Abraham. Al Agar encontrarse embarazada de Abraham, surgieron conflictos fuertes entre Sara y Agar, y ésta huyó de su ama Sara. Y Agar vino a estar errante en el desierto de Negev. En ese desierto Agar se vio confrontada por la soledad, la falta de comidas, el miedo y la incertidumbre. Génesis 16:7 dice, luego la halló el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto. Génesis 16:11-12 dice, le dijo a Agar, el ángel de Yahvé, he aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Yahvé ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Los conflictos entre Sara y Agar pasaron a ser diferencias conflictivas entre la religión musulmana y la religión hebrea, la cual se derivó de Isaac, el hijo que Dios prometió a Abraham y a Sara. En cambio, la religión musulmana se derivó del hijo de Agar, que vimos que se llamó Ismael. Los conflictos entre los musulmanes y los hebreos o judíos han estado continuando hasta el día de hoy. Pues vemos lo que está sucediendo entre Israel y los gazatíes, entre Israel e Irán, y entre Israel y los del grupo Hezbolá en el Líbano. Que Dios bendiga a usted ricamente.